Ayer Donald Trump daba una de las peores declaraciones que podía haber llegado a decir. Quiere continuar la guerra y quiere acabarla ya, pero él ganando. El resultado lo vemos por pantalla. Un desastre en todos los activos. No únicamente Bitcoin, con caídas, la verdad, grandes. Sinceramente, me las esperaba incluso más grandes, pero las tenemos en estos momentos de un 4%. Y ahora viendo los primeros rebotes, que ahora hablamos de ellos, porque tienen algo muy peculiar estos rebotes que estamos viendo justo en este preciso momento. Este movimiento lo han seguido todos los activos. Vemos, por ejemplo, a Ethereum, vemos el S&P 500, vemos el Nasdaq, vemos el petróleo, el mayor afectado de todos. E incluso los bonos del tesoro estarían viendo algo por el estilo. ¿Qué es lo que ocurre con todo este movimiento? Nos estamos empezando a dar cuenta de lo que ha ocurrido con él. Solamente hay un activo que no está rebotando, el que tiene que ver 100% su desarrollo con la guerra que está ahora mismo. Estamos hablando del crudo. Después de esta noticia, el crudo ha tenido una de las subidas más grandes. Hemos tenido una subida en estos precisos momentos de un 17% prácticamente, con esta noticia de Donald Trump. ¿Y qué es lo interesante de esta subida? Que no estaríamos teniendo ningún rebote a la baja, a mucha diferencia de lo que estaría pasando en el resto de activos. Vemos el S&P 500, por ejemplo, ha tenido una bajada, como ha tenido Bitcoin, y ahora estaría teniendo su rebote. Vemos el Nasdaq, ha tenido una bajada y ahora estaría teniendo su respectivo rebote. Lo mismo pasa idénticamente con Bitcoin, que también ha tenido su bajada y ya está teniendo su rebote. Pero ¿sabéis qué pasa? Tenemos a nuestro indicador adelantado. Estamos hablando del bono del tesoro a 10 años, o estamos hablando de cualquier bono del tesoro que espera o da unas expectativas de cómo afianzan la economía global a los mercados. Y ha ocurrido una reversión total. Y la pregunta que nos tenemos que hacer ahora es, número uno, ¿la va a seguir el resto de activos? Que con una probabilidad alta probablemente sigan a este movimiento, en el cual estamos viendo que ha sido la subida de la noticia de Donald Trump, justo esta sería la subida, y ahora ha tenido un rebote de prácticamente todo el movimiento negativo. La pregunta del millón, ¿es lo que tenemos que esperar ahora mismo para Bitcoin? ¿Es lo que tenemos que esperar para S&P 500, Nasdaq, para todos los principales activos? ¿Que el movimiento bajista que hemos tenido a lo largo de los próximos días pueda incluso llegar a recuperarse? Lo vamos a ver todo en el vídeo de hoy. Pero primero lo importante, ¿qué habría provocado este movimiento? La guerra de Irán durará otras 2 o 3 semanas. Estas son declaraciones de Donald Trump que dijo ayer a la madrugada española. Estados Unidos atacará las centrales eléctricas iraníes si no se llega a un acuerdo. Los objetivos estratégicos clave están próximos a completarse. Estados Unidos hará retroceder a Irán a la edad de piedra, una de las más duras declaraciones de las que habría dicho. Estados Unidos no importará petróleo del estrecho de Hormuz en el futuro y la armada iraní ha desaparecido y su fuerza aérea está en ruinas. Estos han sido los comentarios que dijo ayer en esa rueda de prensa importante de Donald Trump, en el cual afirma, número uno, que ya Irán no tiene prácticamente nada con lo que defenderse, que en 2 o 3 semanas aproximadamente te acaban la guerra y que van a dejar en ruinas a Irán por lo que han provocado. La realidad es que últimamente Bitcoin se mueve mucho dependiendo de lo que ocurre en la guerra, pero así lo están haciendo todos los activos. Vemos cómo se habría estado comportando durante los últimos días. Teníamos el 1 de marzo, estos inicios de mes, que hablaban de que se podía llegar a un acuerdo, a un trato. El precio instantáneamente tenía un rebote importante a la mañana. Amenazas para destruir Irán. El precio lo tenemos volviendo a tener una caída importante. La guerra va a acabar pronto, una nueva subida. Estados Unidos e Irán empiezan negociaciones. El precio de Bitcoin vuelve a tener una subida importante y ahora tenemos el que no queríamos. La guerra va a continuar y hemos visto ya esa bajada tan clara. Desde luego, lo único que tenemos que estar de acuerdo es que este movimiento tiene mucho apalancamiento. Lo digo para que lo tengáis en cuenta y ahora vemos los factores que importan de él. Y el número 2, el petróleo va a ser el que más va a sufrir. Hablamos de que es el principal implicado, entonces será tanto el que más suba como el que más baje cuando este problema acabe. Ahora mismo, en este preciso momento, el mercado americano ya está abierto y empezamos a vemos, incluso en directo, como el S&P 500 y el Nasdaq están intentando recuperar el 100% del movimiento, como también lo habría hecho el bono del tesoro. Si vemos por pantalla, señores, tenemos que tener en cuenta este suelo que estamos viendo ahora mismo, este movimiento bajista que, como ya sabemos, el mercado americano estaba cerrado y el mercado europeo estaba dormido, con lo cual es un movimiento, como ya sabemos, con muy baja liquidez, que suele retrocederse porque es un movimiento de baja liquidez en el que no todos los participantes estaban metidos. Hemos tenido un apalancamiento que ha crecido bastante y podría ser, con una probabilidad alta, muchos cortos que se han metido con el pánico de la noticia. Hablamos de que ayer, cuando tocábamos la parte baja del movimiento, nos encontramos en 436.000 contratos.
y ahora mismo nos encontramos 10.000 más arriba, en prácticamente 446.000 contratos, lo que van siendo un aproximado de unos 700 millones en apalancamiento en apenas unas horas a mercado cerrado. Y es que no únicamente tenemos el apalancamiento como una de las principales razones para entender que, bueno, este movimiento se está llevando como pánico, como, bueno, intentar pillar el movimiento que no han podido pillar, sino que también lo estamos viendo por los deltas del propio precio. Vemos por pantalla cómo se estaría comportando el spot y los futuros en este último movimiento bajista que habríamos tenido. Vemos en línea blanca lo que sería el spot y en línea azul lo que serían los futuros. Y ocurre algo bastante interesante. El spot, dentro de lo que cabe, sí habría continuado la bajada, pero se encuentra en la misma zona que se ha encontrado durante la última semana. Está en la misma zona, ni ha comprado ni ha vendido. Se encuentra totalmente neutral. Lo vemos por pantalla que comenzaba la semana en estas zonas, ha ido moviéndose, tuvo la bajada que hemos tenido el día de hoy, y cuando ya se ha quedado paradito hemos tenido aquí una pequeña divergencia alcista del spot en el cual, bueno, han comprado bastante más de lo que venían vendiendo. Pero al final, ¿qué es lo que estamos viendo? Que se han quedado en el mismo sitio que se encontraban con anterioridad. ¿Qué ocurre? Por el otro lado tenemos a los futuros, que sería esta línea azul que estamos viendo ahora mismo por pantalla. ¿Qué ha ocurrido con los futuros? Justo lo opuesto. No han parado de vender en ningún solo momento. Y eso nos puede dar una pista de ese apalancamiento que estamos viendo hacia qué lado va. Venían de estar bastante laterales durante estos últimos días, sin prácticamente ninguna compra, sin prácticamente ninguna venta, y en el momento en el que Donald Trump daba el anuncio de que la guerra iba a continuar, han comenzado a vender. Y no solamente eso, sino que han mantenido sus ventas, siendo de los pocos que mantenían sus ventas y que probablemente ese apalancamiento de más va a acabar liquidado. A nivel medio plazo, las liquidaciones cercanas que tenemos del precio, seguimos teniendo las de la parte baja que no nos las habríamos comido y que llevamos con ellas bastantes semanas. En torno a la zona de los 63.000 dólares se encontraría un nodo bastante importante, y luego las otras que se nos quedan también muy lejos, en la zona de máximos, en la zona de los 72.000 dólares. Y aquí la pregunta que nos tenemos que hacer, o que yo quiero ver en este aspecto, con el precio de Bitcoin ahora mismo, es una sola razón. En el momento que liquiden a los cortos, a los que no sabemos la cantidad gigantesca que pueda haber, o la pequeña cantidad que pueda haber, ¿qué va a ocurrir con el movimiento? ¿Vamos a seguir bajando hacia esa zona de los 63.000 dólares? Porque recordar una cosa, señores, desde luego, aunque liquidemos cortos con un movimiento explosivo hacia la parte alta, como ha hecho Bitcoin, como tenemos el SP500, como tenemos al Nasdaq, intentando seguir al bono del tesoro que ya habría dado la vuelta y que también estamos viendo al petróleo, ese movimiento liquidatorio, pero justo al contrario, hay que sacar a muchos traders muy listos que se creen que si operas la noticia sobre una guerra vas a ganar dinero. Y al final, ese sobreapalancamiento los acaba matando. ¿Qué ocurre con esto, señores? Una cosa no quita la otra. Nos acaban de confirmar que la guerra va a continuar. Y no solamente que va a continuar, sino que obligan a Irán a intentar entrar en un acuerdo o bombardean sus centrales eléctricas y amenazan con dejarlos en la edad de piedra. No sé si entendéis por dónde van los tiros. La noticia que hemos visto el día de hoy es mala, es negativa. ¿Qué es lo que pasa? Justo ahora, 10 horas después, 14 horas después, 24 horas después de cuando empecemos a tener este movimiento, hay mucha gente que ha intentado apuntarse a este movimiento porque no lo ha pillado a tiempo, europeos que se han quedado durmiendo, estadounidenses que no lo habrían visto venir y que primero hay que liquidarlos para luego continuar el movimiento. Con todo esto pasemos un poquito a análisis técnico, teniendo una cosa en cuenta. Con todas las noticias que están diciendo, con todas las noticias que sabemos, el escenario no cambia. Es exactamente el mismo que hemos estado teniendo. Tenemos una desviación por la parte de arriba y desde entonces hemos mantenido y seguido una tendencia bajista. En este preciso momento esto sigue siendo así hasta que tengamos un cambio tendencial. Ese cambio tendencial, por ejemplo, podría llegar a ser que desde aquí nos vayamos directamente a romper la zona de los 69.000 dólares y provocar un mínimo más alto que el anterior. Pero desde luego, señores, con la guerra por delante, teniendo en cuenta que van a empezar ahora los bombardeos, que van a empezar ahora toda esa problemática, el precio va a notarlo y mucho más de golpe. Entender una cosa, que este dato es importante. Mañana es festivo en Estados Unidos. Tenemos viernes, sábado y domingo en el que el mercado va a estar cerrado. Y justo antes de 3 días, 72 horas sin mercado abierto, estamos hablando de que Donald Trump ha avisado que la guerra va a continuar y que va a atacar a Irán. ¿Qué creéis? ¿Qué creéis, con todo el amor del mundo, teniendo en cuenta lo que habría pasado anteriormente?
qué va a pasar este fin de semana. Por ahora solamente tenemos una noticia más. El Tesoro recompró 15.000 millones de dólares de su propia deuda a lo largo de esta semana, con el contexto de mejorar la liquidez. ¿Sabéis cuál es la cosa? Es la mayor recompra de bonos de tesoros de la historia. Que te hagan creer que solamente hay un 2-3% de inflación, mientras están haciendo estas barbaridades con niveles récords para financiar absolutamente todo. Al final la inflación va a ser mucho más alta de la que nos están diciendo. Con todo esto dicho, este fin de semana va a ser un fin de semana muy movido, muy loco. Ya lo estamos contemplando. Va a seguir la guerra. Y la gente se lo está tomando de una manera un poquito más positiva de lo que nos gustaría. Aquí solamente hay una única opción. La única opción que haría que todos los precios de todos los activos, incluyendo Bitcoin, subiesen. Que tuviésemos un movimiento rebote de estos grandes que nos gustan. Solo hay una. Que decidiesen activar la impresora de dinero como unos malditos locos. Estamos hablando de que quieren financiar guerras, bajar inflación, intentar dar ayudas a comprar petróleo y crudo, y al imprimir tantísimo dinero, el resto de activos suben por imperativo. Sube el S&P 500, sube el Nasdaq, sube Bitcoin, suben absolutamente todos. Pero para eso tienen que estar dispuestos a usar la impresora de una manera muy loca. Lo veremos en los próximos días. Con todo esto espero que os haya gustado el vídeo y como siempre, nos vemos en la próxima. Hasta luego.